Hay algo que duele de una forma muy particular. No es que alguien te haya lastimado directamente, no hay una pelea, no hay un conflicto claro. Es algo más silencioso. Sientes que estás ahí, que haces las cosas bien, que cumples. Y aún así, hay momentos donde parece que nadie te ve realmente. Toman decisiones sin consultarte. Reconocen a otros que hacen menos. Tú sigues esperando que alguien note lo que aportas, y esa espera se va convirtiendo poco a poco en una pregunta incómoda. ¿Qué me falta a mí? Y la mayoría de las personas responde esa pregunta buscando el error en sí mismas. Pero hay algo que casi nadie considera. Tal vez el problema no está en lo que haces, sino en algo que aprendiste a hacer hace mucho tiempo y que hoy te está jugando en contra. Hay una sensación que es difícil de ponerle nombre. No es tristeza exactamente, no es enojo tampoco. Es algo más parecido a un cansancio que no viene del cuerpo. Un agotamiento que aparece cuando llevas mucho tiempo siendo la persona que sí cumple, que sí responde, que sí está, que sí da, y de alguna manera eso no se traduce en nada concreto. No hay una traición clara, no hay nadie que te haya fallado de forma evidente, solo hay una distancia silenciosa entre lo que pones y lo que recibís. Y con el tiempo, esa distancia empieza a doler de una manera que tampoco sabes bien cómo explicar. Y el pensamiento que aparece casi solo es, ¿qué estoy haciendo mal? No piensas, ¿qué está pasando acá? O, ¿esta dinámica es sana? Sino lo que primero piensas es, ¿qué tengo que corregir en mí? Porque así funciona la mente cuando algo no sale como esperábamos. La primera explicación que buscamos casi siempre está adentro. Y pensamos que es un defecto, en algo que nos falta, en algo que los demás tienen y nosotros no. Y esa pregunta, aunque parece responsabilidad, en realidad es una trampa. Porque hay algo que pasa con las personas que tienen una capacidad muy alta para dar: tiempo, energía, atención, lealtad. Y es esto, que en algún momento aprendieron que dar genera cercanía, que dar genera aprobación, que dar es la forma más confiable de que te vean, de que te valoren, de que tengas un lugar. Y entonces lo hacen más, lo afinan, se vuelven personas que anticipan lo que el otro necesita antes de que lo pida, que acomodan sus tiempos para que el otro esté cómodo, que se guardan lo que sienten para no generar problemas, que bajan la voz para no molestar, que hacen más de lo que les toca porque en algún lugar muy adentro sienten que eso los hace valiosos. Y funciona, durante un tiempo funciona, pero hay algo que nadie dice sobre ese camino. Cuando el dar no viene de un lugar tranquilo, sino del miedo a perder el lugar, no construye vínculos reales. Construyes una dinámica donde vos das porque sientes que, si no das, desapareces. Y las personas que están del otro lado, sin ser necesariamente malas personas, aprenden a moverse dentro de esa dinámica. Aprenden que vos siempre vas a estar, que vos siempre vas a ceder, que con vos no hay que esforzarse demasiado porque vos ya lo vas a hacer por ellos casi sin tener que pedirlo. No es un plan. No hay maldad en la mayoría de los casos. Es simplemente lo que pasa cuando una persona, sin darse cuenta, establece que su presencia depende de lo que puede ofrecer. Y la consecuencia más silenciosa de todo eso es esta. Te vuelves indispensable para lo que haces, pero invisible como persona. Te necesitan para funcionar, pero no te ven por lo que eres. Y hay un momento en que eso llega, un momento donde ya no puedes ignorarlo. Cuando alguien a quien le diste mucha toma una decisión sin avisarte, cuando en una conversación hablan sobre algo que vos manejaste durante meses, como si no fuera tuyo. Cuando alguien que hace la mitad recibe el doble de reconocimiento y vos estás ahí sin entender bien qué pasó. Y no es ese hecho en sí lo que más duele. Lo que más duele es la pregunta que viene después, esa que ya conoces. ¿Por qué yo no? No como reclamo hacia afuera, como una duda adentro, como algo que te hace sentir que hay una versión de vos que claramente no funciona, que no llega a algo que otros parecen tener sin esfuerzo. Esa sensación tiene sentido. Y antes de seguir, hay algo importante que entender. No sos la primera persona en sentirla, y no es una señal de que algo esté roto en vos. Es una señal de que algo que aprendiste hace mucho tiempo ya no te sirve. Y esa es exactamente la diferencia. Hay un patrón que aparece en personas que llevan tiempo sintiéndose ignoradas, y es que en algún momento dejaron de ocupar espacio. No fue una decisión consciente, no fue un día donde dijeron voy a volverme invisible, fue algo más gradual.
más silencioso. Fue la suma de pequeños momentos donde parecía más seguro no decir lo que pensaban, no pedir lo que necesitaban, no mostrar lo que querían, porque en algún punto aprendieron que hacerse pequeño era la forma más fácil de evitar el conflicto, de evitar que alguien se molestara, de evitar el rechazo. Y funcionó, durante un tiempo funcionó. Pero hay algo que nadie calcula cuando elige ese camino. Cuando te acostumbras a hacerte pequeño, los demás aprenden a no dejarte espacio, no porque sean crueles, sino porque vos mismo les enseñaste que no lo necesitabas. Cada vez que guardaste una opinión para no generar tensión, le dijiste al entorno que tu opinión no era importante. Cada vez que cediste cuando no querías ceder, le mostraste a los demás que tus límites son negociables. Cada vez que esperaste a que alguien te reconociera en lugar de nombrarte vos mismo, reforzaste la idea de que tu presencia podía pasarse por alto. No hay culpa en eso, hay lógica. Una lógica que aprendiste en algún momento porque en ese momento tenía sentido, pero que hoy te está costando algo muy concreto, que las personas que te rodean, sin darse cuenta, operan como si no estuvieras del todo ahí. Y la sensación que genera eso es muy específico. No es que te odien, es algo diferente. Es que no te consideran. Toman decisiones sin pensarte. Hablan sobre cosas que te involucran sin incluirte. Y cuando necesitan algo importante, llaman a otra persona, aunque vos hayas estado ahí todo el tiempo. Y la pregunta que vuelve de nuevo es esa: ¿por qué a mí no? Pero antes de que tu mente salte directo a buscar el error en vos, hay algo que vale la pena considerar. Las personas no te ignoran porque no vales. Te ignoran porque no pueden ver con claridad algo que vos mismo no estás mostrando con claridad. Eso no es un juicio, es una observación. Porque hay algo que pasa con la presencia y es esto: la presencia no se percibe sola. No basta con estar, no basta con hacer, no basta con ser confiable, leal, capaz. Si todo eso no va acompañado de una forma de ocupar espacio que los demás puedan leer, simplemente no se registra. Y ocupar espacio no significa ser agresivo ni imponerte sobre nadie. Significa algo más sencillo y más difícil al mismo tiempo. Significa permitirte ser visible tal como eres, sin esperar que alguien primero te lo autorice. El problema es que hay personas que en algún momento aprendieron que mostrarse es peligroso, que si hablas incomodas, que si pedís molestas, que si te posicionas te juzgan, que es mejor esperar, adaptarse, aguantar. Y esa idea, aunque parece protectora, hace algo muy concreto. Te convierte en alguien que los demás no leen como una presencia fuerte. No porque no lo seas, sino porque no están recibiendo esa señal de vos. Porque la forma en que te tratan no es solo el resultado de quién sos, es también el resultado de cómo apareces, de los límites que pones o que no pones, de si los demás sienten que hay algo en juego cuando te ignoran, o si aprenden que ignorarte no tiene ninguna consecuencia. Y acá aparece algo que cuesta conectar con la propia experiencia. El reconocimiento no llega solo porque te lo mereces. Llega cuando hay algo en cómo te mueve que lo comunicas sin palabras. Cuando hay una coherencia entre lo que vales y cómo lo sostienes en el día a día. Cuando los demás aprenden con el tiempo que con vos sí hay que contar. Eso no se construye de golpe. Y no se construye cambiando cómo actúas por fuera antes de entender qué está pasando por dentro. Porque el problema no es cómo te comportes, el problema es lo que crees muy adentro sobre si mereces o no ocupar ese espacio. Y mientras esa creencia siga ahí sin tocarse, cualquier cambio externo dura poco. Porque el cuerpo, la voz, la forma de pararte en una conversación difícil, todo eso comunica exactamente lo que crees sobre vos mismo, aunque nunca lo digas en voz alta. La buena noticia, y es una noticia real, es esta. Esa creencia no es permanente, no naciste con ella, la aprendiste. Y lo que se aprende con tiempo y atención también puede cambiar. No de forma dramática, no de un día para otro, sino de esa manera silenciosa en que cambian las cosas que importan de verdad, despacio, desde adentro, casi sin darte cuenta, hasta que un día te escuchas hablar diferente. Y te das cuenta de que hace un tiempo que te sentís diferente, y que los demás, sin que nadie se los pidiera, ya empezaron a tratarte diferente también. Hay un momento que pocas personas pueden identificar con exactitud, pero que casi todos han vivido. Es el momento donde te das cuenta de que llevas mucho tiempo esperando que alguien te vea, esperando que alguien note lo que haces, esperando que alguien diga, contamos con vos, o tu opinión importa, o simplemente estás acá y eso vale. Y la espera en sí no es el problema. El problema es lo que pasa mientras esperas. Te vas achicando,
te vas acomodando. Te vas borrando de a poco, con la idea de que si sos suficientemente paciente, suficientemente bueno, suficientemente útil, en algún momento alguien va a notarlo. Pero esa espera no tiene fin, no porque la gente sea mala, sino porque el reconocimiento que viene de afuera nunca llena lo que falta adentro. Podés recibirlo hoy y mañana volver a sentir exactamente lo mismo, porque el hueco no estaba en lo que los demás te daban, estaba en lo que vos te dabas a vos mismo. Y acá es donde se rompe algo importante. Porque la mayoría de las personas que se sienten ignoradas están esperando que el mundo externo corrija algo que es una conversación interna. Están esperando que alguien de afuera les diga lo que ellas mismas no se están diciendo adentro. Y esa conversación interna, la que pasa sin que la escuches con claridad, suena más o menos así. Para que me tomen en serio, primero tengo que demostrar que lo merezco. Esa frase parece razonable, incluso parece humilde, pero tiene un problema enorme. Convierte el reconocimiento en algo que hay que ganarse permanentemente. Y cuando algo hay que ganárselo siempre, nunca terminas de tenerlo. Siempre hay una nueva prueba. Siempre hay algo más que demostrar, siempre hay alguien que todavía no te ve del todo. Y vivir así agota, no de golpe, de a poco, con esa sensación de que estás corriendo una carrera que no tiene línea de llegada. Entonces aparece la pregunta real, la que vale la pena hacerse. ¿Qué pasaría si no tuvieras que demostrar nada para merecer espacio? No es una pregunta retórica, es una pregunta genuina. Porque hay personas que en algún momento dejaron de operar desde ese lugar de la demostración constante y algo en ellas cambió. No cambiaron lo que hacían, cambiaron desde dónde lo hacían. Dejaron de dar para ser vistos y empezaron a dar porque eligieron dar. Dejaron de hablar para ser aceptados y empezaron a hablar porque tenían algo para decir. Dejaron de esperar que alguien les diera permiso para ocupar espacio y simplemente empezaron a ocuparlo. Y lo interesante no es que de repente todos los empezaron a aplaudir. Lo interesante es que dejó de importarles tanto si aplaudían o no, porque cuando actúas desde un lugar más tranquilo, más tuyo, el reconocimiento externo deja de ser el termómetro con el que medís si vales. Y paradójicamente justo ahí, cuando dejas de necesitarlo tanto, es cuando más llega. Porque las personas perciben algo en quienes no están buscando desesperadamente su aprobación. Perciben algo que no siempre pueden nombrar, pero que sienten una coherencia, una solidez, una presencia que no depende de que la validen para existir. Y eso no es arrogancia, es exactamente lo opuesto. Es alguien que ya no necesita hacerse grande pisando a otros ni hacerse pequeño para no molestar. Es alguien que simplemente ocupa el lugar que le corresponde sin disculparse por eso. Ahora bien, llegar ahí no es un switch que se prende de un día para otro, es un proceso. Y ese proceso empieza con algo muy concreto, empezar a notar cuándo te estás achicando y por qué. No para juzgarte, no para corregirte de golpe, sino simplemente para verlo, porque muchas veces el solo hecho de ver el patrón ya lo afloja un poco, ya le quita algo de automatismo, ya te da un pequeño espacio entre el impulso de desaparecer y la acción de desaparecer. Y en ese espacio pequeño es donde empieza el cambio real, no en un gran gesto, no en una conversación dramática donde de repente te plantas y le decís a todo el mundo lo que piensas, sino en algo más chico, en la próxima vez que tengas algo para decir y lo digas, aunque te tiemble un poco la voz, en la próxima vez que alguien cruce un límite tuyo y vos lo notes, aunque todavía no sepas bien cómo responder, en la próxima vez que sientas el impulso de achicarte y en cambio te quedes quieto, ocupando el espacio que ya era tuyo. Esos momentos chicos son los que construyen algo diferente, no de golpe, pero de verdad. Y tal vez lo más importante de todo esto no es una técnica, ni un método, ni una lista de pasos. Es esto. El día que empiezas a tratarte con la misma consideración con la que tratas a los demás, algo en el entorno empieza a acomodarse solo. Porque el mundo aprende a tratarte de la forma en que vos te enseñás a tratarte a vos mismo. No porque sea magia, sino porque cuando cambia lo que crees sobre vos, cambia cómo te mueves. Y cuando cambia cómo te mueves, cambia lo que los demás perciben. Y cuando cambia lo que perciben, cambia cómo responden. Todo empieza adentro, siempre empieza adentro. Y si hoy llegaste hasta acá sintiéndote identificado con algo de lo que se dijo, eso ya es información valiosa. No para presionarte a cambiar rápido, sino para recordarte que lo que sentís tiene sentido,
que no estás solo en esto y que el hecho de que lo estés viendo ya es el primer paso.